Hola, bienvenidos a este conversatorio sobre innovación, educación y procesos de aprendizaje organizacional, nuevos paradigmas. Yo soy María Gabriela Ruti, soy profesora a cargo de Sociología de las Organizaciones en esta Facultad de Ciencias Económicas y también en otras, participo también como docente en otras facultades como la Universidad de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de La Plata. Ernesto Bore comienza su libro diciendo que la administración ha sido siempre un intento por controlar la realidad. Esto se ha vuelto particularmente difícil en tiempos en que lo único esperable es lo inesperado. En este sentido, Mario Krieger, en esta misma línea de pensamiento, dice que aún antes del COVID, las organizaciones tenían que gerenciar el cambio y cambiar y tomar decisiones en los tiempos rápidos del contexto. Pero que hoy en día, para ser sustentables, las organizaciones tienen que aprender de los contextos, incorporar los datos que se generan, cambiar las premisas de la decisión y modificar los comportamientos para poder hacer frente a los nuevos desafíos. Es decir, creemos que el aprendizaje organizacional, entonces, es una opción saludable o sustentable para las organizaciones para enfrentar los nuevos retos. Cuando decimos aprendizaje organizacional, estamos refiriéndonos a la incorporación de nuevos conocimientos, distinciones, posicionamientos que conducen a nuevas formas de hacer en las organizaciones. Argyris dice que el aprendizaje organizacional se produce en el marco de la acción cuando se detectan y se corrigen errores. De esta manera, digamos, obtenemos nuevas formas de hacer, nuevos entendimientos, nuevos posicionamientos que se van a traducir en nuevas formas de comportamiento organizacional. En este conversatorio vamos a realizar un intercambio de distintas experiencias que involucran aprendizaje organizacional estudiados por la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de José C. Paz y la Universidad de Buenos Aires. La profesora Facio y yo agradecemos la participación de Carla Marosia y de Emiliano Consoli en este conversatorio y los vamos a invitar a reflexionar en función de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los desafíos y las condiciones que dan lugar a la puesta en marcha de las innovaciones en las organizaciones? ¿Cuáles son los nuevos aprendizajes para las organizaciones que les permite afrontar de manera sustentable los desafíos? ¿Cuáles son los obstáculos encontrados en estos procesos y cuáles han sido las formas de resolverlos? ¿Y cuál es el nuevo rol de la universidad en nuestro país en el marco de este nuevo contexto post-pandemia? A continuación, les pedimos a cada uno de los participantes que se presente y comenzamos la conversación en función de estos ejes. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Adriana Facio, yo soy profesora titular ordinaria de Sociología Organizacional en la Universidad de La Plata y asociada a cargo de cátedra en la Universidad de Buenos Aires. Voy a referirme a un proyecto de investigación que hicimos en la Universidad de Buenos Aires hace un par de años relacionado con los aprendizajes que incorporan las organizaciones de la sociedad civil que realizan acuerdos que convenian con el Ministerio de Desarrollo Social para llevar adelante capacitaciones en función de un programa que es el programa de cuidados domiciliarios. El programa es un programa que tiene muchos años, data de la década del 90 y son fundamentalmente mujeres con primaria completa, aquellas candidatas luego a hacer el curso
por un lado, y por otro lado luego a ser cuidadoras de personas mayores o personas con discapacidad. El programa tiene mucha documentación, tiene guías de trabajo, guías por cada uno de los módulos, baremos para la selección, tanto de los cursantes como eventualmente de las personas que luego recibirían el servicio. La pregunta que se intentó responder en el proyecto es qué innovaciones y qué aprendizajes se incorporaron en las organizaciones de la sociedad civil que conveniaron con el Ministerio a partir de la ejecución de las políticas. Lo que nosotros hicimos fue tomar organizaciones que habían conveniado en sucesivas oportunidades con el Ministerio, porque esto de alguna manera aseguraba la posibilidad de incorporar conocimiento, porque los convenios tienen una duración más o menos de entre 7 y 9 meses. Los problemas que enfrentaban estas organizaciones en función de qué es lo que los llevó a actuar y modificar su quehacer, tenían que ver con la heterogeneidad de las cursantes, mujeres de distintas edades, de distintas procedencias nacionales, mujeres migrantes, de sectores populares, el tema de abandono de las cursadas por parte de estas mujeres, en muchos casos sobrepasadas por sus propias historias familiares, sus propias historias de vida, mucha dificultad de mantener el compromiso de los voluntarios, voluntarias, en general también mujeres de la organización, una percepción de una brecha existente entre las voluntarias y los profesionales y las personas a capacitar de sectores populares, dificultad de los profesionales a adaptarse a este público, dificultad de articulación entre oferta y demanda, temas de restricción en la continuidad del financiamiento y dificultades para la formación constante de las cuidadoras. Las innovaciones y soluciones que las organizaciones estudiadas incorporaron fueron relacionadas a la pedagogía, nuevas formas de evaluar. Había mucho miedo de la situación de evaluación por parte de las cursantes, entonces se generaron estrategias relacionadas con la teatralización, la experimentación, la facilitación del estudio en grupo, la promoción de la solidaridad entre las participantes, y la traducción por parte de los voluntarios, de las voluntarias, de los contenidos vertidos y los datos, la biografía que daban los profesionales. Asimismo, la contención afectiva fue algo que no estaba escrito en el programa y que fue fundamental para justamente para poder brindar la continuidad a esta población. Acompañamiento psicológico, trabajo de las voluntarias y de las docentes a partir del criterio del paradigma de inclusión social y no de asistencialismo, que es lo que aparece fuertemente en estas organizaciones. Decisión de seleccionar profesionales en lo posible con formación gerontológica. Debido a las dificultades de financiamiento, de continuidad, se convocan los profesionales para dar clase a último momento. Y esto tiene sus pros y sus contras. Muchas veces no se encuentran los profesionales que se necesitan para dar el curso, pero por otro lado, si es por tiempo largo, se caen. Se crearon registros informales, fracasaron las bolsas de trabajo, salvo en un solo caso. Registros informales, WhatsApp, comunicaciones telefónicas entre los coordinadores, los voluntarios y las personas formadas o en situación ya de terminar su formación. La formación permanente es un gran problema, y así como la supervisión en el desempeño, y en general es muy informal, y la supervisión se llama por teléfono a la familia, a ver qué tal, y las alianzas con los efectores, sobre todo los institutos, las residencias de larga estadía, fracasó. Hay poca formación continua. Pero lo interesante de todo eso, de todo esto además, es que las organizaciones plantearon que podían aplicar esto que aprendieron en la gestión de este programa Cuidados Domiciliarios a la gestión de otros programas subsidiados tanto por el Ministerio de Desarrollo Social
como por otras áreas de gobierno. Y reconocieron la relevancia de la ejecución de proyectos y de planeamiento de proyectos para que los voluntarios y voluntarias tuvieran un espacio formalizado, porque lo que descubrieron es que justamente la deserción está muy relacionada con la falta de planificación de las tareas que se les asignaban y que además necesitaban una capacitación continua. Descubrieron que no solamente tenían que capacitar a los cursantes, sino que además tenían que capacitar a los voluntarios y también a los profesionales que daban curso en función de las características puntuales de esta población de mujeres vulneradas. Sí, yo cierro acá y cualquier cosa después seguimos charlando. La invitamos a Carla Marosia. Bueno, muchas gracias Gabriela, Adriana por la invitación. Bueno, agradecer a los organizadores. La verdad que un placer estar este momento con colegas que van a exponer cuestiones tan interesantes y programas tan interesantes. Bueno, como decía Gabriela, mi nombre es Carla Marosia. Soy profesora adjunta ordinaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, en la asignatura de Administración General. Y me desempeño actualmente como secretaria de Extensión Universitaria para lo que es esta nueva gestión 2022-2026. Y bueno, hace varios años que ya estoy en la gestión de la Secretaría de Extensión y por eso en parte mi presentación va a ir un poquito por ese lado. Lo que preparé y me parece que puede ser interesante y tenía ganas de compartir con ustedes tiene que ver con una experiencia de integralidad universitaria que venimos desarrollando en la facultad, que tuvo sus orígenes allá en 2015 en lo que fue un proyecto de extensión de los clásicos proyectos que teníamos como la idea de capacitar a las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de La Plata y zona de influencia. Este proyecto de extensión en realidad nace con una línea de investigación que venimos desarrollando desde el año 2008, que fue muy novedosa en su momento, hoy ya no tanto, pero en su momento fue un paso muy importante para lo que era el Instituto de Investigaciones en Ciencias Administrativas de la facultad. No había una línea que trabajara con organizaciones sociales del tercer sector o ONG. Y bueno, lo que nosotros como equipo comenzamos en ese momento era indagar un poco quiénes eran, dónde estaban las organizaciones, no había registros o había muy poca información, entonces primero fuimos a verlas, dónde estaban, qué áreas temáticas abordaban, qué públicos objetivos atendían. A medida que avanzamos con los proyectos de investigación tratamos de ir conociendo, bueno, cuáles eran las problemáticas que estas organizaciones estaban enfrentando, qué demandas tenían, cuáles eran sus vulnerabilidades. Y bueno, con esa información a través de los años pudimos elaborar un diagnóstico bastante interesante sobre, bueno, cuáles eran las falencias más que nada que tenían en la gestión de estas organizaciones para poder lograr su misión social. Que obviamente, como por ahí varios o varias colegas pueden saber, tiene que ver en general con la fragilidad institucional, con cuestiones, con problemáticas en la planificación, en el control, en poder organizar el trabajo al interior de la organización, en la comunicación tanto interna como externa, lo que tiene que ver con lo que Suárez llama, ¿no?, este financiamiento discontinuo, la falta de acceso a ciertos subsidios o la imposibilidad de acceder a ciertos subsidios. Entonces, bueno, las capacitaciones se organizaron en torno a estas temáticas, más o menos eran capacitaciones que duraban entre 9 y 10 talleres que se realizaban con docentes de la facultad de diferentes disciplinas. Pero bueno, la idea de esto que surgía de la investigación y que después se llevaba adelante a través de la extensión, nos permitió comenzar a contribuir en ese fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales.
Ya luego de algunos años de llevado adelante este proyecto de extensión, ahí con una línea que, dentro de la línea de investigación, otro proyecto que aplicamos, digamos, a la universidad y que estuvo dirigido por Adriana, lo que intentamos era, bueno, ver realmente después del tránsito de esas organizaciones por el programa de fortalecimiento, cuáles habían sido los aprendizajes organizacionales, ¿no? Cómo habían podido generar dar solución a diferentes problemas que fueron sucediendo en los últimos años, pero realmente ese programa sí había podido ser aprendido, se habían podido desarrollar esas capacidades y llevarlas adelante en la organización. Ahí, la verdad que esa investigación dio información muy valiosa, nos permitió realmente comprender que tal vez a través de esas capacitaciones el aprendizaje había sido más individual que un aprendizaje más organizacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que habían podido adquirir ciertas herramientas o ciertos conceptos que pudieron llevar a la práctica para algunas soluciones concretas que por ahí tenían que ver con lo legal, ¿no? Con lo impositivo, que tenían que ver con que por ahí habían organizaciones que no se habían planteado su visión, su misión, habían empezado a poder redactar algunos objetivos, digamos, algunas cuestiones muy herramientales se habían podido llevar adelante, pero se reconocía como un aprendizaje más de aquellos integrantes o aquellas integrantes de la organización que habían participado en la capacitación. Sí, lo que valoraba mucho de este proceso eran las redes en las que ellos sentían que ahora estaban inmersos, ¿no? Esta red de la Facultad de Ciencias Económicas o de la Universidad Nacional de La Plata, ellos reconocen y ellas reconocen este vínculo que a través de la universidad o de la facultad pueden llegar a otros, ¿no? A otros, a llegar a la municipalidad de La Plata, llegar a diferentes empresarios quienes podían aportar financiamiento, ¿no? En este problema del financiamiento. Entonces, bueno, ahí valoraban el espacio, tanto que se daba en la facultad, en los momentos de los talleres, donde podían intercambiar con otros dirigentes, donde tal vez había organizaciones que se dedicaban a las mismas temáticas en el casco urbano de La Plata y sin embargo no se conocían. Entonces ese espacio del café, como lo llamábamos nosotros, que era una estrategia más pedagógica que otra cosa, ellos ahí se intercambiaban tarjetas, charlaban, se pasaban los Facebook, los Instagram. Pero después también valoraban más lo que significaba para estos dirigentes tener estos contactos de la universidad, ¿no? Y bueno, toda esa investigación volvió nuevamente a la extensión, por eso digo esta experiencia de integralidad, ¿no? Este proyecto nos permitió replantear el proyecto que presentamos hace muy poquito, hace 2 meses, en el Consejo Directivo de la Facultad, que va a tener 4 ejes. Es un programa de fortalecimiento para organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de La Plata, Saladillo y Tres Arroyos, porque también incorporamos las sedes regionales, y va a tener 4 ejes: capacitación, asesoramiento, interconexión y voluntariado universitario, donde vamos a continuar con las capacitaciones a dirigentes sociales porque creemos que brindar estas herramientas es muy valioso, pero vamos a ir por más. Vamos a tratar, entendiendo que el aprendizaje fue más individual a través de las capacitaciones, lo que queremos es hacer un trabajo de asesoramiento con algunas organizaciones puntuales, un trabajo de 5 o 6 meses, que nos permita tratar de ver si es posible que podamos generar, o sea, que las organizaciones puedan generar un aprendizaje más colectivo, más organizacional, de esta intervención que pensamos hacer a través de docentes y estudiantes. Después, algo más ambicioso, pero bueno, tenemos 4 años para hacerlo en esta gestión, queremos generar lo que nosotros vamos a llamar un espacio de interconexión entre las organizaciones para fomentar el asociativismo entre ellas, que la facultad sea como un espacio de encuentro o el canal que les permita generar esta red a futuro y que después obviamente esa red sea autogestionada y nosotros poder aportar un poco a la consolidación del tejido social acá en la ciudad. Y por último, con este trabajo con las organizaciones intentaremos ver si podemos lograr que las organizaciones puedan, digamos, a ver,
las organizaciones plantean que tienen dificultades en cuanto a la búsqueda de voluntarios, ¿no? Pero hay veces que consiguen voluntarios, pero el voluntario se frustra, no sabe qué tiene que hacer, no encuentra su lugar en la organización y la organización los pierde. O sea, le costó mucho conseguirlo y sin embargo los pierde. Entonces vamos a tratar también desde este programa en promover la vinculación entre la comunidad universitaria y las organizaciones sociales, pero trabajando con ambos, ¿no? Fomentando el voluntariado de los estudiantes, pero también que las organizaciones puedan expresar cuáles son las tareas que necesitan para que luego cuando llegue el voluntario o la voluntaria puedan llevarlos adelante. Así que bueno, para nosotros este programa es muy importante porque como les decíamos, nació la investigación, se llevó a la extensión, se retroalimentó la investigación a través de esas prácticas en el territorio, la investigación volvió a aportar a este programa de extensión y en definitiva esto ahora se traslada a las aulas, porque todos y todas los docentes que participan de este programa son profesores de diferentes asignaturas de la facultad, de Administración General, de la Cátedra de Costos para las Decisiones, de la Cátedra de Marketing, o sea, todos participan y todos utilizan hoy de diferente manera estas experiencias en el aula y como sabemos, como decimos siempre, este encuentro de saberes científicos o universitarios con el saber popular nos permite repensar estrategias tanto teóricas como metodológicas en la investigación y en la extensión y luego poder trasladarlo al aula. Así que bueno, espero que les haya interesado y como siempre abierta a las preguntas o a poder luego contactarnos después de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, muy interesante. Lo invitamos entonces ahora a Emiliano Consoli. Bueno, gracias. Yo soy Emiliano Consoli, soy investigador y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de José C. Paz. En este caso les voy a hablar de un proyecto de transferencia tecnológica que llevamos adelante en la Universidad Nacional de José C. Paz, que está financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través de la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto que busca atacar el problema de la crisis energética en el país, que si nosotros la tenemos que resumir, la podemos resumir en 3 puntos importantes, que son primero la generación de energía. El problema es justamente que la demanda es superior a la capacidad de generación en el país, lo que nos obliga a importar. Un segundo problema es la composición de la matriz energética. Tiene un alto porcentaje de creación de energía eléctrica a partir de quemar combustibles fósiles. Por ejemplo, un 61% de la energía eléctrica argentina está creada a partir del uso de gas natural, lo que provoca que sea muy costoso en términos ambientales por la emisión de gases de efecto invernadero que esto conlleva. Y un tercer problema es el costo de la energía, que en los últimos años lo que se fue así en la política fue de reducción de subsidios y traslado hacia los usuarios, lo que dificulta el pago de las tarifas. Nosotros particularmente en este proyecto trabajamos con una empresa recuperada por sus trabajadores y sus trabajadoras, que se llama Madigraf, que está en el Parque Industrial de Escobar. Nosotros ellos tenían todos estos problemas. La salida que nosotros encontramos, que ataca los 3 problemas de manera simultánea, es el uso racional y eficiente de la energía eléctrica, con lo cual lo que detonó el problema en la cooperativa fue la dificultad de pago de las facturas. Ellos estaban pagando unas facturas por encima del 1,5 millones de pesos mensuales. Entonces nosotros fuimos a trabajar en la reducción en principio de la factura, pero el uso racional también ataca los otros puntos. ¿Cómo lo resolvimos? Nosotros implementamos un sistema de gestión de la energía eléctrica que implica, a grandes rasgos, 3 ejes. El primero es un proyecto basado en la industria 4.0 y en el Internet de las Cosas. Lo primero que hicimos es conseguir información. Entonces, pusimos, digamos, sensores en distintos lugares de la fábrica. Es una fábrica enorme, para poder tener información acerca de cómo se consumía. Entonces, el primer elemento es un sistema de ingesta de datos de la red de energía eléctrica que nos permite saber cómo se consume en la organización. Lo segundo que hicimos fue identificar procesos rutinarios que se hacían manualmente y a partir de interfaces analógicas digitales los automatizamos. Entonces,
ya no dependía de una persona, lo que hace que sea más eficiente, por ejemplo, los cortes de funcionamiento de los equipos auxiliares, no sé, por ejemplo, de refrigeración. En tercer lugar, que es lo más importante a los fines de este conversatorio, lo que hicimos fue diseñar la estructura que le iba a dar soporte al sistema de gestión de energía, porque lo más importante de todo es cambiar los hábitos de consumo, o sea, cambiar el comportamiento de las personas dentro de la organización, por lo que no hay otra manera de hacerlo que a través de las estructuras y los procesos, desde nuestra disciplina o desde la mía, que es la administración, ¿no? Bien, lo que nosotros hicimos fue, primero, diseñar una estructura que dé soporte al sistema, que es un equipo que está compuesto por personas de todas las áreas de la organización, que son responsables de llevar adelante todas las cuestiones ligadas al consumo de energía, y diseñamos procesos, ¿sí?, que modifiquen el comportamiento de las personas. A través de estos procesos, lo que nosotros buscábamos era que las personas empiecen a pensar en cómo consumen la energía eléctrica. Y no sé, podemos llegar hasta cosas como diseñamos procesos de apagar las luces o procesos de apagar los dispensers de agua, por ejemplo. O sea, como cosas que son muy fáciles de hacer y que tienen impactos en el consumo de energía muy grandes y muy rápidos. Bueno, a partir de este sistema, nosotros, para medir el resultado, seguimos 3 indicadores claves de desempeño, que están asociados a lo que charlamos al principio, que son el consumo de la energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica y la emisión de gases de efecto invernadero. Y los resultados fueron muy buenos. Yo les mencioné antes que las facturas estaban más o menos en 1,5 millones de pesos, pasamos a pagar facturas de 300.000 pesos en la cooperativa. O sea, el impacto fue muy importante. Más o menos en lo que va del proyecto, en lo que todavía no terminó el proyecto, en lo que va del proyecto, llevamos ahorrado en este año cerca de 2.100.000 pesos, ¿sí? El proyecto financió 1.950.000 pesos para llevarlo adelante, con lo cual nosotros tenemos un retorno superior al proyecto antes de haberlo finalizado. En el campo del consumo de energía eléctrica, se redujo el consumo, más o menos en el orden de los 31.000 kilowatts hora. Es un montón, yo no tengo la proporción, pero si lo pusiéramos en términos de hogares, es más o menos el consumo mensual de 30 hogares al mes. Perdón, sí, al mes, ¿no? Es realmente alto el ahorro que se consiguió, a la vez que logramos controlar los picos de potencia. Antes teníamos picos de potencias por encima de los 600 kilowatts, y ahora no se registran, desde que iniciamos el proyecto, ningún pico de potencia encima de los 290 kilowatts, lo que significa que la cooperativa tuvo acceso a un cuadro tarifario más favorable, lo que, digamos, paga un precio menor por la energía, dado que puede controlar los picos de potencia y nos genera un problema, digamos, en la distribución. Por último, cuando medimos los gases de efecto invernadero, en lo que va el proyecto más o menos logramos reducir 11,47 toneladas de CO2, que también es mucho, es un consumo, es una reducción importante y es digamos, una contribución al impacto, en realidad al control del cambio climático, que es uno de los problemas más importantes que tiene el mundo en la actualidad en términos ambientales. Bueno, nosotros, a partir de la implementación de este proyecto y de los buenos resultados que obtuvimos, lo que buscamos fue ampliar el alcance. Entonces, identificamos primero los buenos resultados. Segundo, vimos que como Carla nos comentaba, este tipo de organizaciones tiene ciertos problemas institucionales, con lo cual viene bien el apoyo de la universidad como para colaborar con mejorar su desempeño. Eso por un lado, pero a la vez nosotros vimos que tenían gran capacidad de innovación y que además tenían un compromiso social y ambiental superior al que se suelen ver en las organizaciones. Incluso se veía que tenían un compromiso superior al que se suele ver con la propia organización, lo que también nos facilitó la implementación del proyecto. Bueno, ¿de qué manera nosotros pretendemos ampliar esta propuesta? En un segundo proyecto que estamos llevando ahora también financiado por la Universidad Nacional de José C. Paz, que es la convocatoria PITS,
también es un proyecto de transferencia tecnológica. Lo que nosotros pretendemos es crear la primera red de aprendizaje en eficiencia energética con empresas recuperadas y cooperativas de la Argentina, donde Mayras, por su buen desempeño, digamos, se tendría el rol de iniciadora, o sea que tendría un rol central en la organización de esta red, estaría acompañada y moderada por la Universidad Nacional de José C. Paz y acompañado por un equipo de expertos técnicos que además es provisto por otras universidades, como por ejemplo la UBA, la UTN, la Universidad Nacional de General Sarmiento, y otros participantes que serían otras empresas recuperadas y otras cooperativas. Bueno, para ir cerrando, yo también les quería comentar que en este momento nosotros no solo pretendemos hacer una red acá, sino que pretendemos que esto sea amplio. En este momento, no quiero dejar de mencionar que está Natalia Stein, que también compone ambos proyectos, está en Neuquén ahora, trabajando con la cooperativa Sanón y con la Universidad del Comahue, para conformar una red similar a la que ya estamos conformando acá, que está en una etapa inicial, pero en el sur del país. Bueno, Sanón ya replicó el mismo sistema de gestión de la energía que nosotros hicimos en Maygraph. Nosotros, digamos, tenemos una política de apertura, entonces nosotros le facilitamos tanto el sistema de ingesta como los procesos que creamos, y ya está funcionando también allá un sistema similar. Con lo cual, los resultados que ya están probados y que resultan, digamos, de gran impacto para el problema que mencionamos al principio de la crisis energética, ya los estamos tratando de expandir. Y creemos que por ahí hay una solución al problema. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por la invitación, y bueno, dejo el espacio para Adriana. Gracias, Emiliano. La verdad es que es muy interesante las experiencias que ustedes ambos han comentado. Ahora entonces le pido a Gabriela que nos comente, bueno, la cuarta experiencia de este conversatorio. Bueno, gracias, Adriana. Bien, bueno, yo voy a comentar una experiencia de investigación que en este momento está en proceso en la Universidad Nacional de La Plata, en la cual se pretende identificar las innovaciones y aprendizajes organizacionales producidos en el marco de la red que conforman el Banco Alimentario de La Plata y los centros de distribución de alimentos. El Banco Alimentario es una organización de la sociedad civil que tiene origen en el 2000, cuyo objetivo es disminuir el hambre, la desnutrición y las malas prácticas alimentarias a través del recupero de alimentos para ser distribuidos en los centros de distribución de alimentos. Durante el año 2020, el Banco Alimentario de La Plata asistió a 136 centros de distribución de alimentos, es decir, comedores, copa de leche, merenderos, hogares de niños y ancianos que proveían alimentación, generando seguridad alimentaria para más de 57.000 personas, proveyendo más de 700 toneladas de alimento. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos y condiciones que dan lugar a las innovaciones en las organizaciones? Básicamente, de acuerdo a los datos del INDEC del 2021, digamos, se produjo en un contexto de crisis sanitaria, económica y social, un aumento considerable de la pobreza. Por otro lado, un aumento de los productos, un aumento del valor de los productos de los alimentos que componen la canasta alimentaria básica. Y por supuesto, digamos, en una situación de crisis como la que vivimos, se planteaba como absolutamente necesario en este escenario de mayor vulnerabilidad poder seguir con la provisión del servicio de alimento. Nosotros observamos que las organizaciones, tanto el banco como los centros de distribución de alimentos, tuvieron que enfrentar
distintos desafíos en este marco de mayor precarización, ¿sí? Social que se produjo. Algunos de los desafíos que, bueno, algunos desafíos que debieron enfrentar, bueno, fue el que marcó la propia pandemia, digamos, que el temor al contagio, el aislamiento, y, por supuesto, la precarización del contexto, la modificación de la modalidad de entrega de alimentos, digamos, ya las personas no podían concurrir a los merenderos y tomar los alimentos allí mismo. El impacto en la salud de los voluntarios y de las voluntarias, digamos, en especial ciertos sectores de la población críticos que no podían exponerse al contagio, que tuvieron que abandonar las tareas. De hecho, el banco tuvo que seguir funcionando con una reducción de una cuarta parte de su planta. Y por otro lado, digamos, la falta de, así como me comentaban tanto Carla como Emiliano, digamos, la falta de institucionalidad de estas organizaciones, ¿sí? Que en ese sentido digamos, vemos cosas comunes, que hace imposible el sostenimiento de la tarea y a veces mismo de las organizaciones, ¿no? Y por otro lado, digamos, la ineficiencia de los actores estatales de generar apoyos y ayudas en términos de dinero o de recursos o de acompañamientos en la gestión para la obtención de recursos o poder acceder a las ayudas que están pautadas ya. Bien, nosotros lo que observamos es que en el marco, digamos, de todos estos desafíos, estas organizaciones, tanto el banco como los centros de distribución de alimentos, tuvieron que realizaron, para poder sostener la tarea y para poder seguir adelante, una serie de aprendizajes, algunos más claros y otros no tan claros, aprendizajes organizacionales. En relación con el banco, digamos, tuvieron que implementar todo un proceso de reasignación de personal y de tareas, ¿sí? Desde las tareas administrativas a las tareas básicas, como por ejemplo la recepción, la clasificación y la distribución de los alimentos. En relación con la distribución, se produjo como una innovación el hecho de que los alimentos fueron enviados a los domicilios de los centros de distribución de alimentos, lo que también generó un cambio en la dinámica, porque también se interrumpió los espacios de contacto, de reunión o de conversación o de comunicación social entre los distintos actores que se producía en los procesos de espera cuando ellas iban a retirar la mercadería. Por otro lado, los centros de distribución de alimentos, los comedores, las ollas populares, los merenderos, también encontraron desafíos, como por ejemplo, digamos que se multiplicó la cantidad, ¿sí? Y la composición de las personas que reciben alimentos, digamos, y además que la precarización del medio, en general, lo que produce es que hay menos recursos para circulantes que puedan ser aprovechados por las organizaciones. También sintieron la falta de reducción de personal y entonces tuvieron que aunar, sumar fuerzas y encontrar fortalezas internas como para poder sostenerse. Pero entre los primeros aprendizajes, digamos, que nos parecieron interesantes reportar en el marco de esta investigación, fue la participación en redes de comedores de la zona y de otros actores comunitarios. Las redes, digamos, son espacios en los cuales se comparten conocimientos, se comparten recursos y funcionan, por ejemplo, con un sistema, algunas de ellas con un sistema de alertas, que cuando se identifica la existencia de mercadería, se avisa al resto de la red para que pueda ser aprovechada por la red en su totalidad. Otro de los aprendizajes fue la identificación de nuevos actores comunitarios que pudieran ayudar con apoyos, en recursos, o a veces con capacitación, o a veces acompañamiento en trámites a los centros de distribución de alimentos.
también accedieron entonces algunos de ellos pudieron acceder a cursos de formación, digamos, que, por ejemplo, les permitía, digamos, tratar con mayor, sobre todo en el marco de una pandemia, tratar con mayor eficacia, eficiencia, la provisión de los alimentos. Cambiaron las formas de envío de los alimentos, se armaron viandas, ¿sí? Y otra de las cuestiones que aparecen también como nuevos aprendizajes, ya no tan claros, pero que son importantes, fue la recuperación y el fortalecimiento del trabajo en equipo, es decir, la toma de conciencia de la fortaleza de los equipos internos y de la solidaridad interna que permite sostener la tarea. Y lo mismo respecto de el fortalecimiento de la cultura, los símbolos que forman parte de la cultura de estas organizaciones, es el símbolo de la familia que protege y alimenta, que genera cohesión y solidaridad interna y permite sostener la provisión del servicio, digamos, siempre con un grado muy importante, ¿sí?, de voluntarismo. Finalmente, reflexionamos aquí también sobre cuál es el rol de la universidad en el marco de los nuevos contextos post-pandemia y, digamos, entendemos que el estudio de las formas exitosas, así como mencionaban Emiliano, o Carla, o Adriana, ¿sí?, en las cuales las organizaciones encuentran su camino hacia la sostenibilidad, es un aporte importante. Y, digamos, básicamente nosotros en el marco de esta investigación pensamos en que 3 ejes centrales serían la constitución de redes, el camino hacia la profesionalización y concientizar acerca de la importancia de las ayudas por parte del Estado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por las presentaciones. Lo que voy a hacer ahora brevemente es una pequeña síntesis y dejamos abierto si quieren agregar algo más, digo, ¿no? Yo hago una síntesis, un punteo de lo tratado y vemos, creo que lo que aparece en primer lugar es la problemática de que las propias organizaciones identifiquen sus aprendizajes. Y esto está muy relacionado con esta incorporación de manera individual. Voy a un curso, ¿no?, me capacito, y los problemas que hacía mención Carla de comunicación interna y, como decían Emiliano y Gabriela también, de comunicación externa. Pero digo, todo esto es un tema, porque bueno, como dicen los teóricos de aprendizaje, si no identificamos aquello que aprendemos, aquello que cambiamos, es muy difícil que podamos incorporarlo, institucionalizarlo. Las organizaciones con las cuales trabajamos en general viven el aquí y el ahora, y hay culturas, como la que planteaba Emiliano, que son más permeables y más comprometidas con el cambio, y otras no tanto. Y muchas veces esto tiene que ver con las capacidades de quienes participan en estas organizaciones. Si a esto sumamos la debilidad institucional, que todas las organizaciones que hemos mencionado, tanto de la sociedad civil, con fines altruistas, como en el caso de las cooperativas de trabajo, tienen, esto todavía se constituye en un obstáculo mayor, que de pronto es distinta a la situación de la empresa con fines de lucro o el Estado, depende de sus estructuras. En este sentido, el rol de la universidad es central, porque ayuda a identificar en sus diagnósticos. La sola investigación es una instancia de intervención. El preguntarle al otro, no qué haces hoy, sino qué hacías hace 6 meses o hace un año, ayuda a la reflexión, ayuda a esta identificación. Lo mismo pasó cuando trabajamos con el Ministerio. Nosotros todo lo que estudiamos y vimos fue transferido al Ministerio de Desarrollo, y también al personal técnico del Ministerio le sirvió para desnaturalizar lo que ya estaba tan institucionalizado que era muy difícil de ver. Lo que vimos también es que
en muchas de estas organizaciones lo urgente sobrepasa a lo importante. A veces lo urgente, como en el caso de Emiliano, sirve como disparador. Tenemos que pagar una factura de luz que no podemos pagar, entonces, bueno, pero es un disparador. Ustedes, ni la cooperativa se quedó en eso, ¿no es cierto? Porque si se quedaba en eso solo, el proyecto no hubiera tenido demasiado sentido. Por otro lado, vimos que las redes son incipientes, algunas existen, algunas tienen como nodos la universidad, en el caso de nuestra investigación el ministerio, pero es necesario fomentarlas. A veces son tan incipientes que son invisibles, pero es necesario identificarlas, registrarlas, hacer un diagnóstico y a partir de esto trabajar con ellas para fortalecer estas redes intersectoriales e interdisciplinarias para obtención de recursos y resolución de problemas. Sabemos que generar espacios de encuentro, como dije, es una propuesta de intervención. Esto es cierto, pero en cualquiera de las modalidades de asistencia técnica, y ustedes lo han mencionado, es necesario una continuidad, es necesario un acompañamiento, sobre todo por la falta de recursos con que cuestan estas organizaciones. Por otro lado, vimos que es necesario fomentar el voluntariado con proyectos, o sea, la organización tiene que armar proyectos que los involucren, si no, la gente se va. Finalmente, el rol de la universidad es central. Más allá de que en el caso particular del primer proyecto nosotros trabajamos en función del ministerio, en los otros proyectos es la universidad el eje, pero fue la universidad en nuestro caso quien investigó, era un proyecto UASIT. Lo que nosotros hacemos es esto, es transferir a la cátedra. Y esto cuando hicimos la investigación de la cual comentó Carla, los profes que habían participado en Aprender en Acción nos lo decían, ¿no es cierto? Cambio de currícula, que los chicos no solamente piensen que van a ser CEOs de empresa, hay una infinidad de organizaciones en las cuales nosotros como administradores podemos, digamos, podemos asesorar, podemos mejorar y en una de esas necesitamos otras disciplinas, como en el caso de la ingeniería que nos planteaba Emiliano. Así que en este sentido, la intervención, la investigación modifica la universidad. Y esto no está lo suficientemente consolidado como forma de innovación. Y, no sé, para futuras investigaciones me parece que es un eje re interesante como para abordar. De pronto la modificación de currículas es relevante, pero no es eso solo, nos modifica como personas. Nosotros hemos tenido, ustedes seguramente han tenido reuniones de equipo, donde tanto nuestros alumnos como nuestros profesores comentaban lo que significó ir al lugar y ver lo que estaba pasando. Bueno, nos atraviesa. Así que no sé si hay algo que quieran agregar. Por mi parte, nada más. Quiero entonces agradecerles a ustedes, participantes del conversatorio, y al público que nos escuche, y ojalá esto sea de interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y nos vemos. Nos vemos.